En el bloque anterior le informamos que en Estados Unidos el índice de precios del consumo personal o PCE, que es el dato preferido para observar la inflación por parte de la Reserva Federal, registró un incremento de 3.4% anual en septiembre, ligando 3 meses en ese nivel y quedando en línea con la expectativa del mercado. ¿Qué leer de esta cifra y otras que se publicaron en la semana? Se lo preguntamos a James Salazar, su director de análisis económico en Cibanco. Qué gusto que nos acompañes una vez más. Bienvenido, James. Gracias, Víctor. Al contrario, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias. ¿Qué te dice el indicador de inflación predilecto de la FED, como se dice, que en septiembre repitió la lectura de los 2 meses previos? La lectura, si bien continúa siendo elevada, pues se ubica en línea con la proyección del mercado, ¿no? Sí, en ese sentido no hubo sorpresas. Efectivamente se cumple con la expectativa. Podríamos desprender por lo menos 2 cosas. La buena noticia es que el rubro subyacente, aquel que excluye bienes más volátiles como energéticos y agropecuarios en este PCE, sigue bajando. Eso es importante porque este es el indicador relevante, más que el índice general, donde tiene o podría tener incidencia la política monetaria. Entonces, en ese sentido es una buena noticia que siga en términos anuales moderándose. El otro punto que podemos desprender es que no es tan bueno, es la dificultad que está teniendo la inflación para mantener esta senda a la baja. La realidad es que cada vez, y lo vamos a seguir viendo y observando en los siguientes meses, va a ser más difícil que se dé esta convergencia hacia la meta que tiene la Reserva Federal. Por eso ellos mismos en sus estimados piensan que pudiera darse incluso hasta probablemente 2025 el poder volver a alcanzar el 2%. Y lo veíamos con algunos indicadores económicos, que la economía de Estados Unidos se mantiene muy fuerte, muy sólida, o así lo observamos en el tercer trimestre. Salió también en la semana el dato del PIB, un crecimiento anualizado cercano al 5%. Difícilmente esto va a ayudar a que la inflación baje de forma más rápida. Por eso es que en los últimos meses, ya lo comentabas tú, se estancó en términos anuales el índice general, por esta dificultad, porque la economía, la demanda se mantiene fuerte, y por ende pues los empresarios o en este caso los agentes económicos pueden todavía mantener cierto nivel de precios a la hora de establecer en los productos finales. Sí, y a propósito del componente subyacente que referías ahora, registra un incremento anual de 3.7%, que igualmente queda en línea con la expectativa del mercado, se ubica en su menor nivel desde mayo de 2021, digamos, eso es bueno, pero la inflación anual del componente subyacente se mantiene todavía por arriba de la inflación general. Creo que ya van 7 meses que lleva esa racha, ¿no? Claro, ese es otro buen punto. Y uno adicional es que mensualmente, pues 0.3. Y uno diría, bueno, pues, a lo mejor no suena muy alto, ¿no? La realidad es que es el más alto en los últimos 5 meses e incluso está por arriba del promedio que nos gustaría estar observando. Y adicionalmente, si uno excluye otros bienes, como, por ejemplo, hay un sector que en Estados Unidos gusta mucho analizar, que es quitar la parte de vivienda o todo lo vinculado al sector vivienda. Todavía el nivel de rebote que se observó en este dato de septiembre fue más alto que el índice general. Entonces, digamos que no está muy claro que la tendencia sea muy marcada a la baja. O sea, de repente seguramente vamos a observar o no podemos descartar rebotes en algunos periodos. Entonces es algo que nosotros estamos atentos y con ende también la Reserva Federal. Sí, aunque estos resultados de inflación PCE podríamos decir son entre neutrales y favorables para la FED, pues no son suficientes, ¿no?, para descartar otro aumento en la tasa de fondos federales en la reunión. Digo, quizás no de la próxima semana, más bien en la de diciembre, menos aún después del dato del PIB que referías también antes, ¿no?, del tercer trimestre. Se conoció ayer este crecimiento de 4.9% a tasa anual trimestral anualizada, que supera las expectativas del mercado. Claro, y no solamente lo podemos decir que es hasta cierto punto positivo los datos, la interpretación que le dio el mercado financiero fue tal. O sea, lo vimos en la cotización del tipo de cambio, en el caso del peso mexicano. Gran parte de las ganancias que observamos ayer y que se consolidaron el día de hoy es por esta especulación de que los datos que se observaron en inflación, cuando uno ve el encabezado, el headline, pues gustaron al final de cuentas, ¿no?
Pero claramente, como dices, no va a ser suficiente para que en la reunión de la próxima semana, hay que recordar que la Reserva Federal empieza el martes, concluye el miércoles su reunión de política monetaria. La Reserva Federal no se va a poder dar el lujo todavía de cerrar la puerta a otro nuevo incremento en la tasa de interés y seguramente va a reiterar este mensaje que lo hemos escuchado mucho en los últimos encuentros de la necesidad de mantenerlas en niveles altos por un tiempo prolongado. Obviamente dependiendo de la evolución de los indicadores económicos, y la semana que viene hay otro dato muy relevante que es la otra pinza de este juego de la Reserva Federal. Sí, estás encargado de los precios por el poder adquisitivo, pero tienes un doble mandato que tiene que ver con la actividad económica y por ende por la parte de empleo. Entonces la siguiente semana también vamos a estar muy atentos a la nómina no agrícola y esto va a seguir influyendo en estas apuestas que existen sobre los futuros pasos de la Reserva Federal. Pero por lo pronto, con estos indicadores que vimos en la semana de PIB y ahora el PCE, la Fed no va a poder cerrar todavía esa puerta a nuevos incrementos. Sí, justo vi un comentario del equipo de análisis de sí, donde dice que en un contexto económico tan sólido, la Reserva Federal se mostrará muy reacia a dar señales de que han terminado con el endurecimiento monetario. No será muy concluyente la Fed en ese sentido, o sea, seguirá siendo cautelosa sobre su proceder, ¿no? Así es, y tal cual, esa es la palabra, y Powell seguramente la va a utilizar. O sea, van a irse con cuidado, porque también se escudan un poco con esta idea de no hemos visto el verdadero impacto o los impactos totales de la política monetaria acumulada implementada hasta el momento. Entonces, en ese sentido, lo que menos quiere, como quiera la Reserva Federal y su presidente Powell, es abrir la puerta que el mercado empiece ya a especular con recortes de tasa de interés. Porque en el momento que cierra la puerta a alzas, el mercado ya se adelanta, dice, ok, lo que sigue ya es recortes, y empiezan a especular. Muy probablemente se vayan a dar ya a partir de junio, quizá del próximo año, pero la Fed quiere contener todavía eso. Por eso es importante para evitar movimientos o fluctuaciones que no son deseadas y que pueden tener incluso incidencia o efectos negativos al final de cuentas en variables reales. La Fed por eso tiene que ser muy cauta a la hora de enviar estos mensajes. La perspectiva del consenso de analistas es que la economía estadounidense se desacelerará en los trimestres siguientes, ¿no? El último de este año, el primero de 2024, pero cada vez está más distante un escenario de recesión. La pregunta es, ¿ya nos espera una recesión? ¿Habrá un aterrizaje suave de la economía estadounidense? Sí, hasta el momento todas las condiciones parecen coincidir en que podamos estar hablando de un aterrizaje suave. Yo escuchaba al inicio en tu programa, el equipo de análisis de Bloomberg, por ejemplo, trae que a partir del cuarto trimestre, la realidad es que efectivamente, como dices, lo hemos estado pateando constantemente desde el año pasado, la probabilidad de recesión, pero no se puede descartar, y la razón es básicamente porque la evidencia empírica te ha demostrado en el pasado que cuando tienes niveles de tasa de interés tan altas y se subieron de forma tan acelerada, eventualmente pudiera generar una ralentización significativa en la actividad económica y entrar ya en un borde o en un umbral muy cercano a una posible recesión. Por eso es que no podemos cantar victoria al 100% y seguimos pensando, bueno, esta desaceleración se puede dar o en el último trimestre del 2023 o en la primera mitad del 2024. En ese sentido no se puede descartar todavía. Nosotros pensamos aquí en Cibanco que Estados Unidos va a evitar la recesión. Eso no significa que muy probablemente observemos una ralentización, eso sí, pero recesión todavía, con lo que hemos estado observando, lo vemos ya más complicado que suceda. De acuerdo. James Salazar, su director de análisis económico en Cibanco, muchas gracias por el tiempo de la entrevista, que estés muy bien y que tengas un buen fin de semana. Igualmente, Víctor, un buen fin de semana, hasta luego. Saludos.